La habíamos anunciado, ya estamos aquí de regreso con la ministra vocera de Gobierno, Carla Rubilar, a quien ya saludamos. Ministra, vamos de inmediato a uno de los temas que más está impactando, importando en este momento, creo yo, a la ciudadanía. El ingreso familiar de emergencia en su versión 2.0, ¿no? Tenemos súper clara la película respecto de aquellos que recibieron el primer beneficio, ya estaban inscritos, lo van a recibir también de forma automática en esta segunda ocasión. Pero, ¿qué pasa para todos aquellos que están en proceso de postulación? Sobre todo pensando en el pago del beneficio durante este mes de junio, que ya prácticamente quedan solo 4 días, ¿no? Sí, efectivamente, Soledad, Diana, estamos muy contentos porque el día de ayer el ministro Monkeberg decía que ya estábamos pagando las primeras 400.000 hogares que reciben el IFE. Y estamos hablando, como usted muy bien decía, Soledad, de quienes ya lo habían recibido en nuestro IFE 1, pero ahora lo reciben porque estaban automáticamente con este nuevo monto, ¿no es cierto? Estamos hablando de las familias que no tienen ingresos formales. Y esas son las 404.000 hogares que empezamos a pagar el día de ayer, y tenemos que ir sumando ahora los hogares que tienen algún ingreso formal pero que es bajo, y con el cual vamos a complementar a través del IFE. Y esos son los que vamos a ir pagando. Es importante decir que como necesitamos que las familias de clase media, que hoy día han perdido sus ingresos y que probablemente nunca le habían pedido nada a nadie y no habían ingresado al registro social de hogares, necesitamos que ingresen al registro. Esto es súper importante, Diana, Soledad, que nos ayuden. Es necesario que ingresen a registrosocial.gov.cl para que hagan un trámite que está bastante más fácil que lo que era antes. Uno puede acreditar de forma mucho más fácil hoy día lo que se requiere, y con eso poder acreditar cuál es su condición, porque para poder acceder al IFE necesitamos estar en un hogar en el 90% más vulnerable del registro social de hogares y en un índice socioeconómico de emergencia del 80%. Tenemos esa mezcla de dos indicadores. ¿Y sabe por qué, Soledad y Diana? Porque el registro social de hogares mide los últimos 12 meses de los ingresos de esa familia. Y no podría pasar de que una familia en el mes de enero, en el mes de diciembre haya estado bien, y hoy día, en el mes de abril, haya perdido el trabajo. Entonces, el ingreso socioeconómico de emergencia, este indicador socioeconómico de emergencia, lo que busca es ver cuál es el ingreso más cercano, el más urgente que tenemos para poder evaluar mejor cuál es la condición actual de esa familia y no equivocarnos mirando este análisis del registro social de hogares de 12 meses. Ministra, y en ese mismo sentido, para hacerlo muy didáctico para la gente que nos está mirando y que, como usted dice, son familias que no estaban acostumbradas a pedir, que antes nunca habían calificado para un bono ni para una ayuda del gobierno y que hoy día sí califican por esta emergencia tan profunda. ¿Cómo saben esas personas que ahora sí califican para recibir ese beneficio? Mire, muy relevante, y yo me voy a anclar con lo que me faltó contestarle a Soledad. Nosotros hemos extendido el plazo de apelación del bono del IFE 1 de mayo y estamos hasta efectivamente el 3 de julio en apelación. Cuando uno no quedó y cree que no quedó porque hay algo malo en su registro social de hogares, puede apelar hasta el 3 de julio. La postulación para el beneficio la extendimos hasta el 9 de julio. Es decir, también una familia que no tiene el registro social de hogares lo puede sacar hasta el 9 de julio y postular inmediatamente en el ingreso de emergencia para poder acceder a este beneficio. No importa que nos demoremos efectivamente, porque hay que reconocer que el registro social de hogares más o menos se demora en su evaluación 30 días, es real. Pero no importa que no lo tenga y se demore esos 30 días, porque si postuló al registro social de hogares, califica y ingresó al ingreso social de emergencia y califica, va a recibir retroactivamente el pago que le corresponda cuando reciba el beneficio. ¿Me entiende? Cuando califique, lo recibe retroactivamente. Entonces eso es muy relevante para explicar a la ciudadanía que tenemos un plazo extendido hasta el 9 de julio y hay que hacer un buen esfuerzo. Ahora, la clase media que se vio empobrecida, porque esa es la verdad, que ha perdido sus ingresos debido a esta pandemia, va a poder ser beneficiaria en la medida que califique dentro del 90% más vulnerable del registro social de hogares y quede dentro del índice socioeconómico de emergencia en un 80%. ¿Qué significa eso? Nosotros establecimos, y esto es muy importante porque no queremos generar una expectativa que después no se pueda cumplir, y es mejor decir rápidamente cuál es la situación.
Nosotros establecimos que la protección del ingreso familiar de emergencia 2.0 esté mejorado con acuerdo del Congreso. Lo que busca es que no haya ninguna familia que sin ingresos o con ingresos formales bajos no tenga al menos 100.000 pesos por persona en un hogar de 4. Eso es lo que nosotros buscamos. No tiene que ver con la casa. Obviamente, si tenemos una persona y una familia que tiene una casa que cuesta más de 170 millones de pesos, probablemente va a pasar de tramo, pero tengamos claridad de que la clase media no tiene esas condiciones. Por lo tanto, ninguno de ellos va a estar viviendo esa situación. Así que cuando evaluemos la casa, no es la casa la que estamos mirando, sino que estamos mirando los ingresos de la familia. Y en ese contexto es muy importante decir que lo que buscamos es que ninguna familia, ya sea porque no tenga ingresos formales o porque tenga ingresos formales bajitos, tenga menos de 100.000 pesos por persona en una familia hogar de 4. Si tenemos una familia que tiene más personas, Diana, Soledad, por ejemplo 5, 6, 7, dependiendo de la cantidad de personas, va a ir bajando el monto por persona. Nosotros tenemos 67.000 cuando es la quinta persona de la familia, tenemos 64.000 cuando es la sexta persona de la familia, tenemos 61.000 cuando es la séptima persona de la familia, ¿ya? Y cuando son 10 o más se queda establecido en un monto de 54.000 pesos por cada una de las personas de ahí en adelante. Eso es lo que nosotros buscamos proteger, un hogar que nunca reciba, ya sea por sus propios ingresos pequeñitos, ya sea una boleta de honorario, una pensión básica solidaria, una pensión contributiva, una suspensión del empleo y esté usando el seguro de cesantía, nunca gane menos que eso esa familia y ese hogar. Y lo que falte para complementar lo vamos a poner. Ese es el espíritu del ingreso familiar de emergencia. Sí, es muy bueno aclararlo, ¿no? Porque lo veíamos en detalle con el ministro de Hacienda, pero hablamos de hasta el tope de 4 integrantes por familia. Lo que se entiende es que después va disminuyendo, asegurando sí más de 700.000 en el caso de que sean 10 o más integrantes. Así es. Que es el espíritu que usted estaba explicando. Ministra, para tenerlo súper claro, ¿cuánto tiempo dura este ingreso familiar de emergencia? El ingreso familiar de emergencia estaba pensado desde el IFE 1 en 4 pagos, ¿ya? Nuestro último pago en estricto rigor es agosto. El cuarto pago, está pensado con un 80% de este monto, el primero, el segundo y el tercero en un 100%. ¿Se acuerda que el IFE 1 iba decreciendo? Este mantiene el 100% de los 3 pagos. No obstante, el cuarto pago, el de agosto, está contemplado en el 80%, pero somos conscientes, y así quedó en la ley, que si en agosto las condiciones sanitarias y sociales lo ameritan, vamos a avanzar hacia el 100% de ese pago también, ¿ya? Ese es el análisis que se tiene hasta el momento. Y también la ley quedó abierta de que si nosotros en agosto vemos de que efectivamente la situación social sigue estando muy dura para nuestras familias más vulnerables y de la clase media, que hoy día se han visto muy golpeadas, también podemos hacer un esfuerzo mayor con este acuerdo que tenemos de 12.000 millones de dólares en 24 meses. Y ahí esa lámina que ustedes pueden ver habla de lo que les he contado. Un registro social de hogares que pertenezca al 90% más vulnerable y un indicador socioeconómico de emergencia del 80% que quiero explicar porque aquí se ha generado una duda, Diana, Soledad. Hay gente que dice, mi indicador socioeconómico de emergencia no es lo mismo que mi registro social de hogares y yo parezco con un indicador más alto que mi registro social de hogares. No, son indicadores diferentes. No se complique porque tengan relaciones diferentes o no les calcen. Preocúpese si efectivamente en el indicador o en el registro aparece un ingreso que usted ya no tiene. El registro social de hogares depende de cada una de las personas y por eso es tan importante que si usted ve que su registro social no lo representa en su situación actual, ingrese y cambie los datos, porque nosotros tenemos la información que las personas han ingresado. Si han perdido su trabajo y hoy día ya no ganan, no tienen la boletita de honorario que tenían antes o qué sé yo, ingresen, cambien los antecedentes para que podamos evaluarlo de la mejor manera posible. Dos cosas muy relevantes en este tema. Yo les decía 90% registro social de hogares, 80% indicador socioeconómico. Pero el indicador socioeconómico de emergencia no vale cuando un hogar
tiene un pensionado básico solidario de más de 70 años. Ahí, con el solo hecho de pertenecer al registro social de hogares en un 80% de vulnerabilidad, recibe 100.000 pesos por ese pensionado. Y, quiero decirlo también, una pensión de invalidez tampoco requiere el indicador socioeconómico de emergencia, basta con que esté en el 80% del registro social de hogares y recibe 100.000 pesos mensuales por cada persona que tiene una pensión de invalidez en ese hogar. Ministra, ¿cómo se hace el conteo? ¿Por familia o por vivienda? Considerando que hay muchas personas o varias familias que viven juntas en la misma vivienda. Muy buena pregunta, porque es tal cual, Diana. Hay mucha gente, y lo vimos con la entrega del programa Alimentos para Chile, cuando fuimos con las canastas de alimentos, que en hoy día sobre todo, siempre ha sido, pero hoy día por Dios que se ha acrecentado, que en una misma casa pueden vivir varias familias, algunas de allegada, etcétera. Es por hogar. Es por la unidad del hogar, no tiene que ver con la vivienda. Es lo mismo que yo le decía anteriormente. Yo puedo tener una vivienda propia que esté pagando con un crédito y que hoy día me sienta bien agotada por tener que seguir pagando ese crédito. Y cayó mis ingresos muy bajos. Lo que yo voy a mirar con el registro social de hogar y sobre todo con el índice socioeconómico de emergencia es que esos ingresos cayeron, porque yo hace 6 meses capaz que tenía un buen ingreso, pero hoy día no tengo, y por eso creamos este indicador para ver cuál es la situación actual de esa familia, no la de hace 6 meses o promedio de 12 meses. Bueno, de hecho el ministro de Hacienda nos comentaba, invitaba, ¿no?, a las personas a postular de todas formas, porque él decía, va a haber muchos que van a sentir, no, lo más probable es que yo no quede o no acredite para recibir el ingreso familiar de emergencia en esta versión 2.0. Él decía, mejor inscribirse y ver lo que sucede, porque los fondos están y están disponibles para las personas que ustedes mismos como gobierno entonces han prometido. Respecto de los plazos de pago, ministra, ¿cómo se ejecuta eso? Sí. Me engancho de nuevo con lo que dice Soledad porque es muy relevante. Hay personas que postularon al IFE 1 y que no quedaron y que pueden apelar. En la página de ingreso de emergencia hay que llegar arribita donde dice tienes un problema y ahí uno puede apelar, ¿ya? Es importante recordar que el primer pago uno lo puede apelar hasta el 3 de julio, nos queda tiempo todavía. Pero ojo, uno podría no haber calificado para el IFE 1 y sí calificar para el IFE 2. Por lo tanto, no asimile que por no haber calificado, aunque haya apelado en el IFE 1, pueda no calificar para el IFE 2, porque es probable que ahora sí califique, porque aumentamos el monto, aumentamos el tramo y aumentamos la cantidad de personas que pueden calificar. Así que a todas las personas que no calificaron para el IFE 1, que incluso apelaron y les dijeron que no, pueden perfectamente estar calificando para el IFE 2. Ahora, los plazos. Este pago que viene, 9 de julio, para estar pagando probablemente a fines de julio. Después, todas las primeras semanas, probablemente 7, 8, ahí está, mire, el mes de... Ahí están. Ya se hizo, como les decíamos ayer, el segundo pago, que eran los automáticos, los que habían recibido algún pago del Estado y que además no tenían ningún ingreso. Al 9 de julio extendimos el plazo para postular al segundo pago. Acuérdese que tiene que sacar su registro social de hogares, actualizar su registro social de hogares y hasta el 9 de julio tener el registro actualizado y postular en ingreso de emergencia. Y al 28 de julio es el plazo máximo para el segundo pago. Ese es el segundo pago. Pero el tercero y cuarto probablemente va a ser muy similar. Hasta el 8, 9 de agosto para poder postular y a fines de mes para poder pagar. Y así también el último pago, que es el cuarto, que va a depender de cómo esté la condición sanitaria, si pagamos un 80% del beneficio o pagamos un 100% del beneficio. Ministra, justamente pensando en esas familias que van a postular a este beneficio o algún beneficio por primera vez, ¿qué pruebas necesitan ingresar a esta página web para demostrar que sus ingresos están en cero o están más bajos de 400.000 pesos por una familia de 4 personas? Bueno, antes, ustedes se acuerdan que para el registro nosotros hacíamos un trabajo mancomunado con el asistente social, con la visita. Entendemos que estamos en un estado excepcional de emergencia y todo lo estamos haciendo a través de vía web, ¿ya? Y a través de vía web se piden pocas cosas.
sobre todo cuando es un hogar de más de 2 personas, que tiene que ver con cómo acreditar el domicilio, y ahí se dan una cantidad importante de posibilidades para poder acreditar el domicilio desde la boleta de pago de servicios básicos, etcétera. Son muy pocos los documentos, la idea es confiar en las declaraciones juradas. Después, cuando pase la pandemia, vamos a mirar hacia atrás y probablemente vamos a hacer el esfuerzo con la asistente social y todo, pero nosotros entendemos de que hoy día la familia requiere que flexibilicemos los procesos, requiere que confiemos también en que la gente está pidiendo porque realmente lo necesita, y estamos facilitando todo el proceso de forma remota y con muy pocos papeles, apelando a que la ciudadanía también, cuando hace su declaración jurada, Soledad, Diana, también sabe que el falsear los datos es una falta grave. Finalmente está cometiendo una falta que puede ser sancionada, y nosotros sabemos al final del día que los que infringen todo tipo de normas son los menos, y la gran mayoría quiere hacer las cosas bien. Sabemos, ministra, que estamos en un momento de emergencia, ¿no? Y que se está haciendo todo lo posible. Lo conversábamos también como le digo, con el ministro de Hacienda, pero de todas maneras sería bueno agilizar todos los procesos en términos de las postulaciones a través de la web, ¿no? Porque me llegan algunos pantallazos de personas que siguen pendientes y que ya llevan 3 semanas y están observando todavía qué es lo que está pasando con sus procesos. Me gustaría sí llevarla a otro tema, porque se han ido generando distintas herramientas dependiendo de los distintos momentos en los que se encuentran los trabajadores. Y usted sabe perfectamente bien que hay una gran cantidad de trabajadores informales, independientes, además, en nuestro país, que están en estos momentos en una situación súper precaria porque se quedaron sin sus respectivos trabajos. Ayer el ministro Ignacio Briones publica en su Twitter, ¿no?, que desde anoche, dice él, está disponible a través del Servicio de Impuestos Internos este acceso al Fondo de Apoyo a los Trabajadores Independientes, ¿no?, que emiten boletas de honorario. En su primer día, cuenta él, y hasta las 20 horas, ya van 60.860 solicitudes procesadas y aceptadas. ¿A quién va a afectar ese fondo, sobre todo pensando en las necesidades que tiene hoy día la clase media? Bueno, nosotros entendemos que hay familias que tienen boletas de honorario y que requieren un apoyo, en ingresos, finalmente que se devuelvan, y necesitan también un apoyo en lo que es acceder a una suerte de crédito. Ahí está muy clarito cómo optar a los subsidios y créditos. Estos créditos que a veces uno finalmente siente de que, pucha, me voy a endeudar, también es una posibilidad cierta cuando uno logra una tasa muy bajita, que es casi tipo 0, y que puede uno pagarla en muchos meses, un alivio muy relevante que permite echarle mano a recursos que no tendríamos de otra manera. Nosotros sabemos que muchas veces eso genera un poquito de angustia, acceder a un crédito, ¿no es cierto? Pero estamos entregándole a las personas naturales, y ya no solamente a los pequeños y medianos emprendedores, la posibilidad de también acceder a un crédito. Y ahí queremos ver si podemos incluso ampliar una figura para llegar más allá de la clase media, que no puede ser beneficiada por el IFE, porque usted sabe, Soledad, lo que yo le planteaba, que estamos hablando de 100.000 pesos por persona, ¿no es cierto?, entre los ingresos que tienen bajos formales y lo que podemos nosotros suplementar como complemento. Pero hay familias que van a quedar fuera, y eso es verdad. Y ahí queremos ver cómo podemos llegar a acceder no solamente con un subsidio, como en el caso del IFE, sino con también posibilidades de acceso al crédito, que es una posibilidad cierta de echar manos a recursos que no generen un daño futuro mayor. ¿O sumar otro subsidio? También, no lo descartamos, ¿ah? Cuando quedó abierto, efectivamente, y lo dijo el ministro Briones, un fondo de 12.000 millones de dólares en 24 meses, la idea es ir viendo cómo va evolucionando la pandemia. Cuando uno no sabe cuánto va a durar una emergencia como esta, uno tiene que administrar de la mejor manera posible los recursos para ver cómo vamos a llegar a proteger todo ese tiempo. No es lo mismo enfrentar una pandemia que dura 3 meses, o una que dura 6, a una que dura 9. Y mire cómo se ha ido generando rebrotes de la pandemia en Europa, lo alerta la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, la gracia de este acuerdo, de este plan de emergencia que lideraron los ministros Briones, en su momento el ministro Monkever, tiene que ver con este fondo que es amplio y que nos permite ir generando herramientas que se van moldeando según las necesidades. Primero veamos cómo funciona este IFE, veamos cómo funciona el beneficio de la boleta de honorario, las posibilidades de los créditos, y si nos damos cuenta de que necesitamos crear otra herramienta, por supuesto que podemos crearla, porque está en eso, en el espíritu de este plan de emergencia que generó amplio acuerdo.
Ministra, a propósito de lo que usted comenta y de lo que todos sabemos, que esta crisis es la más profunda que hemos vivido en nuestro país, probablemente en el mundo, y que se va a alargar, al menos mucho más de lo que pensábamos al comienzo, hay muchas voces que están postulando la posibilidad de hacer un retiro parcial de los ahorros individuales de los fondos de AFP. Incluso hay un fallo en la Corte de Antofagasta que obliga a una AFP en particular a devolver el total de fondos de pensiones de una profesora que venía ya hace un tiempo pidiendo justamente la posibilidad de retirar sus fondos. Incluso dentro de su propio sector, como el diputado Desbordes, está de acuerdo con esta iniciativa, con retirar el 10% de los fondos. ¿Qué le parece a usted? A ver, yo creo que es muy importante aquí entender de que todos quienes proponen iniciativas, yo siempre parto de que hay buena fe, hay ganas de ayudar, de buscar nuevos mecanismos, soluciones, y siempre hay un buen espíritu detrás. Y cuando uno como gobierno también plantea reparos o plantea que tal vez no es el camino, también hay un buen espíritu detrás. Nadie quiere que las personas o las familias lo pasen mal. Todos estamos buscando soluciones en este momento. Nosotros como gobierno creemos que las soluciones tienen que nacer de fondos como los que hemos creado en este fondo COVID para llegar con ingresos y con ayudas directas y transferencias directas a través del Estado, para aportarle a las familias y no ocupar en este caso los recursos de las AFP, de los fondos de pensiones. Yo comprendo profundamente a las familias, muchas de ellas, muchos ciudadanos que dicen yo quiero ocupar mis fondos de pensiones porque los necesito en este momento. Estoy pasándolo mal, lo requiero y quiero sacarlo. Lo entendemos, pero también queremos explicar de que nosotros estamos en un país, el último informe de la Superintendencia de Pensiones hablaba de que nosotros tenemos como cerca de 11 millones de cotizantes en este país, del sistema. Y que lamentablemente, y yo quiero darle los datos, al menos el 50% de los afiliados al sistema tiene menos de 3 o 4 millones en su cuenta individual. 3 o 4 millones en su cuenta individual. Los hombres, un poquito más del 45% tienen menos de 5 millones en su cuenta individual y las mujeres en un 64% menos de 5 millones. Cuando uno genera un retiro de su cuenta, que hoy día, dicho sea de paso, no se puede hacer, hay que hacer una ley y una reforma constitucional, sí. Pero pongámonos en el caso de que se pudiera, ¿no? Que pasara el Congreso, que qué sé yo, retirar un porcentaje de lo que son mis fondos, ese retiro va a ser un retiro que puede aliviar, entre comillas, muy poco tiempo a esa familia y genera un gran perjuicio sobre las pensiones futuras. Gran perjuicio. Porque hoy día las personas que tenemos nuestros recursos en los fondos de cotización previsional, dada la crisis económica del mundo, tenemos nuestros recursos muy bajitos. Que si el día de mañana el mercado se recupera, van a volver a recuperar su valor. Es decir, además, si nosotros hoy día en la crisis retiráramos nuestros fondos, estaríamos retirando nuestros fondos a un valor mucho menor que lo que realmente tenemos. Y que solo porque estamos en una crisis ahora, tenemos ese monto tan bajito. Entonces, es difícil de explicar porque uno entiende la angustia. Y por eso nosotros tenemos que crear mecanismos y herramientas para llegar con soluciones desde el aporte del Estado para que la gente no sienta esa angustia de decir tengo que sacar mis recursos de alguna forma. Quizás para el gobierno sería hasta más simple decirle, bueno, porque hoy día es popular, es muy popular, está muy bien evaluado en las encuestas sacar los fondos de la AFP y quizás nosotros como gobierno hasta podríamos subir en popularidad si nos subiéramos a esta decisión. Pero como dice la OCDE, son miles los mecanismos que tenemos que buscar para proteger a las personas en una pandemia antes de que tocar los fondos del futuro, que ya sabemos que las pensiones están muy malas, tanto que hay un proyecto del presidente Piñera para mejorar las pensiones y de la ministra Saldívar. Entonces, si quisiéramos nosotros hacerlo popular y no necesariamente lo que creemos que es bueno para la ciudadanía, probablemente diríamos que es bueno, y probablemente no tendríamos que inyectar más recursos fiscales porque esos son recursos propios de las personas y quizás sería hasta aliviando una mochila de lo que es los recursos fiscales que hoy día nosotros debemos poner sobre la mesa. Pero no lo hacemos y planteamos que no es bueno porque creemos que el camino va al revés, que el camino va hacia mejorar las pensiones, hacia garantizar un sistema de seguridad social que permita que las familias del día de mañana estén realmente protegidas y tengan pensiones dignas para enfrentar la vejez.
Se entiende el argumento central, ha sido la posición del gobierno desde antes incluso de ser electo. El presidente, recuerdo perfectamente bien los debates presidenciales. Las voces respecto de un eventual retiro han llegado desde la oposición. El hecho de que se haya pronunciado el presidente de Renovación Nacional, Mario Desbordes, ¿le provocó un ruido? A ver, yo lo partí diciendo, yo siempre he creído que todas las personas, todos, parten de la buena fe y de tratar de buscar soluciones. Aquí nosotros estamos convencidos de que esa es una solución que finalmente daña las pensiones futuras. Partiendo porque no se puede hacer, insisto, hoy día las pensiones, los ahorros que todos hacemos están pensados en la pensión final de vejez. El proyecto que presentó el presidente Piñera viene a sumarse al aumento de la pensión básica solidaria de más de 1.600.000 pensionados que ya le subimos sus pensiones, y para poder mejorar la pensión de la clase media, en particular las mujeres. Ese proyecto que está en el Congreso aspira a mejorar las condiciones que los adultos mayores enfrentan y que hoy día los que están cotizando el día de mañana no tengan que enfrentar las pensiones que lamentablemente a todos nos avergüenzan, porque esa es la verdad. Muchas pensiones que hoy día se están pagando nos avergüenzan, y para eso queremos modificar el sistema de pensiones. Y ahí hay una excepción. Cuando una persona tenga una enfermedad catastrófica y vaya a fallecer. ¿Por qué? Porque finalmente es ocupar esos recursos que él tenía pensado para una vejez más larga en el tiempo que le queda. Y ahí se explica porque sigue dentro del mismo contexto de lo que es para que uno ahorra dentro del sistema de cotización previsional. Sí, claro. Si uno finalmente ocupa los recursos de cotización previsional para otras cosas, probablemente hace un daño mucho mayor para esa pensión futura. Entonces, yo entiendo la angustia de muchos que plantean, personas naturales, quiero sacar mis recursos de mi AFP, o políticos que plantean esta posibilidad. Pero nosotros también hacemos el llamado de vuelta y decimos, pongámonos a trabajar en cuáles son las herramientas, cómo potenciamos el ingreso familiar de emergencia, cómo potenciamos la ayuda a los trabajadores honorarios, cómo podemos generar acceso al crédito que realmente lleguen a las pequeñas y medianas empresas de forma más fácil y no con bancarización, que es este Fondo Crece o el Fogaín que anunció el presidente. Herramientas desde el Estado, desde el aporte público que permitan que la gente finalmente no con este retiro dañe su futura pensión, que lo único que queremos es potenciar. Ya, y la pongo en otro escenario, respecto de lo mismo, de las AFP, porque hay algunos que postulan que justamente para que no se produzca esta merma a futuro en sus fondos de pensiones, cuando vayan a jubilar, se puede proponer el devolver esos fondos por parte de los mismos cotizantes, o hay quienes postulan que por parte del Estado. ¿Qué le parece a usted? Bueno, nosotros tenemos un proyecto de ley que lo que busca es entrar a discutir nuestro actual sistema de pensiones. Es en ese proyecto donde nosotros tenemos que debatir oficialismo, oposición, gobierno, los expertos, la academia. Insisto, la OCDE plantea hoy día de forma muy fuerte que el retiro del 10% no es el camino. No debiéramos avanzar hacia allá, lo plantea la OCDE, digamos que representa la mirada mundial de la seguridad social también y cómo queremos generar bienestar en nuestros países. Y en ese contexto, nosotros en ese espacio de ese proyecto de ley discutamos todas estas iniciativas que hay. Tratemos de lograr la mejor ley de reforma de pensiones, donde el proyecto que presentó la ministra Saldívar tiene muchos análisis al respecto de qué pasa cuando yo tengo, finalmente, mis recursos tienen una rentabilidad negativa. ¿Me tienen o no me tienen que cobrar la cotización, no es cierto, este pedacito? ¿Qué pasa efectivamente cuando yo quiero cambiarme hacia una organización que ojalá no tenga fines de lucro? ¿Puedo o no puedo cambiarme? El proyecto también abre un espacio para eso. Hay muchas aristas que muchos parlamentarios de todos los colores políticos han planteado que es necesario modificar, que están en ese proyecto de ley, que los invitamos a discutirlo, a debatirlo, porque creemos que ese es el camino. Bien, ministra, vamos a otro tema que parece sumamente relevante. Yo creo esto es una teoría personal, que hubo un error inicial en la cantidad de permisos que se le otorgaron a las personas, que impidió reducir efectivamente la movilidad. Hoy día se ha reducido más, porque entre otras cosas se han reducido también los permisos y se están revisando aquellos trabajos de servicios esenciales. De todas maneras, las cifras no son nada alentadoras. El 51% de las detenciones por delitos contra la salud pública son personas que tienen entre 18 y 30 años y además Carabineros solo en la última semana
registra más de 17.000 detenidos. ¿Qué otras políticas o más mano dura puede implementar el gobierno para que la cuarentena realmente la cumplan quienes deben cumplirla y quienes pueden cumplirla? Sí, muchas gracias, Soledad, sobre todo por la introducción de los números. Los permisos y las vulneraciones, finalmente, tenemos que saber distinguir. Voy a tratar de partir así. Nosotros sabemos que hay personas que requieren solicitar permisos, porque obviamente que hay personas que necesitan salir a comprar, abastecerse, que necesitan ir al médico. Ya, a esas personas que entendemos que tienen que realizar una actividad, les pedimos que cada vez que vayan a sacar un permiso, se pregunten si realmente necesitan sacarlo. Porque en su momento nosotros dejamos abierto un espacio y en algún momento se ocupó de forma muy ancha. Nosotros habíamos esperado que una familia donde cada una de las personas de ese hogar podía sacar un permiso se organizara de buena manera y uno fuera a comprar, el otro fuera a hacer tal cosa y no que cada uno pidiera un permiso por separado como si no fueran una familia, sino que fueran una persona individual. Entonces nuestro primer llamado... ¿Fueron muchos ustedes en ese sentido? Nosotros yo creo que pensamos de que se iba a hacer un uso muy responsable de esta materia, entendiendo de que había mucha angustia, mucho miedo, y finalmente no fue tan así, tuvimos que ir restringiendo los permisos individuales. Hoy día mantenemos esos permisos individuales en 2, pero le seguimos insistiendo a las personas que a todos aquellos que requieren ese permiso, igual cuando lo vayan a sacar, se pregunten si realmente lo necesitan sacar. No obstante eso, sabemos que en las empresas y también personas que no sacan permiso tiene que ver con que necesitan trabajar. Las empresas, las que son esenciales, y ahí claramente hubo algunas empresas que no eran esenciales y que abusando, que no son la mayoría, porque también uno no tiene nunca que generalizar, que no son la mayoría, pero que abusando del mecanismo del permiso colectivo y de empresa esencial, finalmente hicieron labores no esenciales y es parte de lo que nosotros también sancionamos en el proyecto que hoy día es ley, para que a quien obligue el empleador al trabajador a ir a finalmente trabajar vulnerando una cuarentena, si no es esencial, tenga una sanción y una multa de hasta 10 millones de pesos. Pero dicho eso, nosotros tuvimos un problema entre la gente que necesitaba salir sí o sí, porque hay gente que necesita salir a trabajar al día, y es por eso que la red de protección social era tan relevante, porque finalmente nuestra esperanza en este IFE es que esa gente que tuvo que salir sí o sí, arriesgándose a la sanción, arriesgándose a contagiarse porque tenía que llevar pan a su mesa, hoy día con el IFE sienta que se puede quedar en la casa. Eso es algo que para nosotros es importante y esperanzador, esperamos que sea así. Pero también tenemos personas que se trasladan en las empresas porque son esenciales, la luz, el agua, el supermercado, la farmacia, etc. Y ahí también les estamos pidiendo que hagan un esfuerzo a sus empleadores. Si podían atender antes y pedían permiso para 10, que hoy día traten de atender con 7 o con 6, porque si nosotros no disminuimos la movilidad de la región metropolitana, que por lejos es la que está más complicada y tiene una situación mucho más difícil, nosotros necesitamos alcanzar cerca de un 60% de disminución de movilidad, eso es lo ideal que nos dicen los expertos. La región metropolitana ha tenido un promedio de 30. Entonces, si nosotros no somos capaces de bajar la movilidad de forma relevante, ya sea protegiendo a las familias para que no tengan que salir a buscar su sustento, ya sea sancionando y fiscalizando a quienes no entienden, porque tenemos una cantidad importante de porfiados que tienen 10, 15 detenciones, y además ajustando mucho los permisos para que solamente los estrictamente necesarios estén trabajando, no vamos a lograr disminuir las tasas de contagio en la región metropolitana, que es por lejos la que más se nos complicó en materia de movilidad. Ministra, la quiero llevar al tema del postnatal de emergencia, que también ha surgido como un tema a debatir en el último tiempo. Varios sectores han planteado la necesidad de legislar respecto de este tema, justamente pensando en esas mujeres que se les va a vencer su postnatal y que no puede volver a trabajar porque no tienen con quién dejar a sus hijos, digamos, al cuidado de... no tienen con quién dejarlos al cuidado de, digamos, de nadie. Exacto. Perdón, lo dije mal, pero usted me entendió. Entendí muy bien. El gobierno ha planteado una solución distinta al postnatal de emergencia. Estuvimos hablando el otro día con la ministra del Trabajo y ella misma nos dice que en esta situación de pandemia no hay recursos para el postnatal de emergencia. El gobierno ha planteado otra cosa. ¿Por qué no nos explica de qué se trata y por qué no están los recursos para alargar el postnatal? A ver,
Es muy importante explicar, porque siempre se da el debate de si un proyecto puede ser ingresado o no puede ser ingresado. Yo creo que es muy relevante que la ciudadanía entienda de que el postnatal, la extensión del postnatal, como es seguridad social, se paga por el Estado, ya sea uno que esté en ISAPRE o en FONASA, y finalmente son puros recursos públicos, ¿ya? Para que entendamos primero cuál es el concepto que está detrás del postnatal que hoy día tenemos. El gobierno del presidente Piñera fue el gobierno que extendió el postnatal de 3 a 6 meses en el mandato anterior y el que pasó a cubrir y a proteger a 1 de cada 3 mujeres, como era en ese momento, a la totalidad de las mujeres trabajadoras. Nuestro gobierno está muy comprometido en materia de protección de la maternidad y la de las familias, tanto así que es nuestro gobierno el que está impulsando el kinder obligatorio, es nuestro gobierno el que está empujando la sala cuna universal, es nuestro gobierno el que ha avanzado en aumentar los cupos de fertilización asistida para todas aquellas personas que quieren ser papás y mamás y no pueden por un tema de acceso económico. En ese contexto, para nosotros poder proteger la maternidad es muy relevante. Y este proyecto presentado por algunos parlamentarios, si bien no me cabe la menor duda que está muy bien, con muy buen espíritu, podríamos decir, tiene muy buena iniciativa detrás, no puede ser presentado por parlamentarios. Y todos los que pasamos por el Congreso lo sabemos. Este proyecto irroga gastos, depende del erario fiscal y ningún parlamentario, ni diputado ni senador puede presentar un proyecto así, ni tramitar un proyecto así. A mí me habría encantado ser la autora del postnatal de 6 meses. No pude serlo, lo tuve que solicitar primero a la presidenta Bachelet, después al presidente Piñera y el presidente lo terminó sacando. En ese contexto y diciendo la verdad, que es que eso es un proyecto que no se puede tramitar en el Congreso, nosotros como gobierno hemos presentado otro proyecto que se llama Crianza Protegida. Seguro. Porque hoy día la problemática de no tener con quién dejar a los hijos no es solamente de las mamás o papás que están usando el postnatal parental. No es solamente de las mamás o papás que tienen un hijo de 6 meses de edad, sino que de una mamá o un papá que tiene un hijo de 2, claro, de 3, de 4 e incluso de más edad. Nuestro proyecto plantea permitir, a través de la Ley de Protección del Empleo y el acceso al seguro de cesantía, que todo papá, mamá o cuidador que requiera cuidar a sus hijos pueda acceder al seguro de cesantía con una tasa de reemplazo, un porcentaje de su sueldo, mientras los establecimientos educacionales no estén abiertos para recibir a los niños. La problemática de no tener con quién dejar a los niños no solamente, insisto, Ministra, de las mamás y papás interrumpa, con guaguitas, como podríamos pero decirle ahí está la Yo entiendo, pero justamente ahí está la diferencia, porque en un caso la persona, la mamá, tiene que recurrir a su ahorro individual, en su seguro de cesantía, que es limitado, y en otro caso, en el caso del postnatal de emergencia, el Estado se pondría con esos recursos. Bueno, yo quiero decir de que nosotros, como gobierno, para poder proteger los empleos, que es finalmente que en esta pandemia las personas puedan continuar vinculadas laboralmente con su empleador a la espera de que podamos recuperar nuestra economía, nosotros como Estado estamos inyectando 2.000 millones de dólares para poder potenciar ese fondo. Efectivamente el fondo de cesantía se compone de un porcentaje que es de los trabajadores, más pequeñito, un porcentaje de los empleadores que es mayor, que ese es el porcentaje del seguro de cesantía individual. Sí. Y cuando uno, entre comillas, gasta ese seguro de cesantía individual, pasa al seguro colectivo o solidario. Hablo de colectivo, si bien ese no es el nombre, porque uno entiende mejor de que es de entre todos. Y ese seguro solidario lo llenan, generan, por decirlo de alguna manera, los empleadores y el Estado. El seguro solidario lo ponen los empleadores, no los trabajadores, los empleadores y el Estado. Es decir, cuando yo termino de usar mis fondos individuales de cesantía, voy a poder utilizar el fondo solidario. Y el fondo solidario no tiene aporte propio, tiene aporte del Estado. Y es ahí donde el Estado viene a ayudar para que no beneficiemos solamente a 22.000, 23.000 madres o padres que tienen hoy día un postnatal parental, que por Dios que lo requieren sin duda alguna en las condiciones, sino que también a cerca y hasta 850.000 papás y mamás que tienen hijos hasta 6 años, ¿Ministra? Que necesitan tanto cuidado como efectivamente las mamás y papás que están en postnatal parental.
A ese punto quería ir súper breve, ¿no? Porque el proyecto de ley va en apoyo, en ayuda de cuidadoras y cuidadores de niños menores de 6 años. ¿Por qué se hace el corte en 6 años? Porque podemos pensar que un niño de 7, de 8, incluso de 9 años requiere de la misma asistencia. Sí, usted tiene toda la razón. Nuestro análisis, porque finalmente cuando uno toma ciertas decisiones de beneficio, siempre puede ser un poco discrecional, eso es real. Una mamá que tiene un niño de 7 años probablemente también requiere cuidado. ¿Qué hicimos para decir que hasta 6 años, e insisto, mejorar sin lugar a duda el proyecto que hoy día existe, que tiene 22.000, 23.000 mamás y papás, y pasarlo a 850.000 mamás y papás con un beneficio para que se puedan quedar cuidando a sus hijos, y este beneficio además es un derecho que se puede tomar unilateral, no le tiene que pedir uno permiso al empleador, que es un dato muy relevante. En ese contexto, nosotros dijimos, vamos a ir a proteger con esta ley de protección del empleo y seguro de cesantía para cuidado hasta los 6 años, definido como la edad preescolar. Separamos un tema de edad preescolar, entendiendo que los niños menores de 6 años son niños que van creciendo de a poquito, pero que a nivel de cuidado, de autonomía, probablemente requieren un mayor nivel de cuidado. Nadie está diciendo que el niño de 7, 8, 9 años no lo requiera, pero en la etapa preescolar, sin lugar a duda, el nivel de cuidado es mucho mayor. Sí, exacto. Ministra, la quiero llevar a otro tema. Usted también habló hace un ratito de reactivar la economía. Todos sabemos que estamos en un escenario muy difícil en términos económicos, no solamente en Chile, en todo el mundo. Hoy día, claro, tenemos que hacernos cargo de la pandemia, ¿cierto? Evitar los contagios y que sigan creciendo las muertes. Pero en una etapa 2, todos tenemos mucha incertidumbre respecto de lo que va a pasar con nuestro país. ¿Cómo o qué es lo que está pensando el gobierno en términos de reactivar la economía? ¿Cómo lo está planificando? Mire, Diana, nosotros cuando el presidente anunció este plan de emergencia, que sacamos este acuerdo, que estamos muy agradecidos de todos quienes se sentaron a la mesa y después nos apoyaron con sus votos en el Congreso, era un acuerdo, un plan de emergencia que tenía dos caras de la misma moneda. Uno que era protección. Ahí está el IFE, ¿no es cierto?, las boletas de honorario, las posibilidades ciertas de generar nuevos bonos el día de mañana si lo requerimos, etc. Y otro era recuperación económica. ¿Por qué? Porque la recuperación económica, entendida como que este país se levante el día de mañana cuando pase la pandemia, es la protección del mañana. Nada va a ser más protección para las personas que poder tener un trabajo estable, con un sueldo digno, con condiciones para poder generar oportunidades que finalmente poder reactivar y recuperar nuestra economía. Y en ese contexto lo que buscamos es proteger sobre todo nuestras pequeñas y medianas empresas, generar acceso al crédito, incluso aquellas que no están bancarizadas, porque una de las cosas que pasó con el FOGAPE, que ha ido funcionando, al principio tuvimos complicaciones, tenemos que reconocerlo, en materia de burocracia, de trámite, lo hemos ido destrabando, mucha ayuda también del exministro Siche, presidente del Banco Estado hoy día, y hemos ido avanzando y hemos permitido que muchas pequeñas y medianas empresas se paren, pero hay algunas que no están bancarizadas y que no van a tener el acceso al crédito formal que todos entendemos. Ahí hay una herramienta que vamos a utilizar también para levantarla. A través de los instrumentos Reactívate, de Cercotec, de Corfo, también queremos poder aportar ahí. A través de disminuir impuestos para las pequeñas y medianas empresas, porque no están en condiciones hoy día de pagar lo que habitualmente se pagaba. Ahí también estamos tratando de ayudar y aportar para que se levante. Ahora, todo esto va a estar supeditado sí o sí a cómo enfrentamos la pandemia y cómo salimos de la pandemia. Yo en esto vuelvo a reiterar, países que habían salido de la pandemia, que habían generado una cierta reapertura, porque el tema económico es muy duro, porque no hablamos de números, hablamos de ingresos familiares, del bolsillo de las personas, de oportunidades. Esos países han tenido unos pequeños rebrotes y tienen que retroceder un poco. Entonces esto es muy difícil, es muy complejo. Y en ese contexto necesitamos la ayuda de todos para poder llegar con las mejores soluciones posibles y entender de que no hay soluciones mágicas, que aunque nos encantaría poder darlas, no las tenemos. Y que si hoy día podemos llegar con ciertas respuestas como el IFE 2.0 o el programa de reactivación y recuperación de nuestras pequeñas y medianas empresas, tiene que ver porque hicimos muchos años hacia atrás las cosas bastante bien en materia económica. Eso permitió enfrentar la crisis del 2009 y la crisis actual. Y esta crisis tiene mucho más porcentaje del PIB en recurso público invertido por persona que la que tuvimos el 2009.
Y estamos haciendo un esfuerzo importante, pero probablemente siempre nos va a faltar porque estamos hablando de una pandemia, un golpe realmente duro sanitariamente y socialmente. Así que estamos viendo un panorama que va a ser difícil, no lo podemos negar, el mundo lo está pasando mal, nuestra América Latina lo está pasando mal, las proyecciones económicas van siempre a la baja, pero en ese contexto hay que decir que tenemos que tener la capacidad entre todos de ponernos de acuerdo, de poner las mejores herramientas a disposición de nuestros pequeños y medianos emprendedores y de recuperar la economía. Tal como uno se recupera en una enfermedad, recuperar nuestra economía. Ha habido como un gran dilema, ministra, respecto de si en la segunda etapa se van a entregar más cajas, es decir, una ayuda concreta, como estos más de 2.500.000 cajas que está entregando el gobierno, o si se va a entregar efectivo. Hay algunos buenos ejemplos, por ejemplo, hay buenos ejemplos que está ejecutando, uno de ellos en Antofagasta, el sacerdote jesuita Felipe Ríos, que han propuesto esta libreta en los almacenes de barrio, ¿no? Que se le paga al almacén, generas una economía circular, permites que el almacén siga funcionando y es ahí donde están los fondos y los vecinos pueden ir a sacar lo que se determine en un monto. La pregunta concreta, ¿más cajas o entrega de ayuda en efectivo, además del IFE y de las otras herramientas que ya se están ejecutando? Sí, para nosotros el Plan de Alimentos para Chile, que pudimos cumplir la meta en la región metropolitana de 1.500.000 cajas el 21 de junio, como había anunciado el presidente, y estamos a puertas de cumplir ahora a fin de junio en regiones del millón, que faltaba para los 2.5 millones. Para nosotros fue una experiencia difícil. Fue una experiencia que requería mucha ayuda, hubo mucho trabajo ahí, desde quien armó las cajas, quien nos ayudó a distribuir, quien manejaba el camión, los alcaldes, sus funcionarios municipales, nuestros funcionarios, los voluntarios. Hubo toda una red de solidaridad que permitió que cumpliéramos o que estemos a puertas ya de cumplir la totalidad de la meta de nuestro país. ¿Por qué dijimos cajas? Porque en ese momento tan intenso de la pandemia, lo que menos queríamos era gente que, aunque le depositáramos los recursos, saliera a comprar. Lo que nosotros queríamos era retroceder en la cantidad de gente que pedía permisos de compra, ¿no es cierto? Lo que conversamos antes. Este permiso que uno tiene que utilizar para salir a comprar, nosotros queríamos que disminuyera. Entonces dijimos, llevemos el alimento, que es lo más importante de nosotros, para que la gente no salga. Y además, con los mismos recursos, como nosotros comprábamos de forma mayorista, íbamos a poder entregarle más alimentos y más artículos de higiene que lo que uno podía comprar si le depositaba a una persona en una tarjeta. Ese fue el fuerte de lo que inspiró el programa Alimentos para Chile. Ahora, si hay una segunda etapa, vamos a tener que evaluar eso. Si queremos que la gente vuelva a salir a comprar, quizás en alguna comuna donde queremos llegar, donde no haya cuarentena, tal vez es una posibilidad, donde sea más difícil el acceso. Como ministra? Yo creo que nosotros tenemos que evaluar, y eso estamos haciendo ahora que termine este programa, ahora el 30 de junio, todas las cosas buenas, todas las cosas malas, cuál fue la recepción de la gente, etcétera, y ver si vamos a avanzar a un segundo programa, cuál es la mejor forma de hacerlo para que la ciudadanía reciba el beneficio lo antes posible y de la forma más expedita, sin arriesgar su salud y sin que finalmente estos recursos al comprar en la esquina no sean suficientes. Así que vamos a analizar, evaluar post 30 de junio cuando terminemos la meta y no le quepa la menor duda que lo que buscamos con este programa es poder llegar con un complemento, porque es parte de la protección del empleo, de bono COVID, de IFE 1, de IFE 2, etcétera, un complemento, una pequeña ayuda con esta canasta de alimentos que tanta gente agradeció, y le agradecemos a esa gente que nos recibió en sus casas. Sí, sin duda que la gente le agradeció. Usted también mencionaba lo positivo, pero también obviamente tenía aspectos negativos, como para profundizar un poco en ese tema, ministra, el tema de la logística, que ustedes también como gobierno lo reconocieron, una logística muy difícil, engorrosa, ¿cierto? Y también el tema del valor del traslado de la caja, que lo decía el alcalde Codina el otro día, en trasladar esa caja de alimentos se invertía también muchos recursos que tal vez era mejor depositarlos directamente a la familia. ¿Qué le parece a usted? Bueno, nosotros vamos a evaluar todo eso posterior del término. El alcalde Codina nos ha puesto siempre algunas situaciones de la vida real que nosotros siempre acogemos como un consejo, lo evaluamos. Yo personalmente creo que el fin más importante de la entrega de cajas tenía que ver con que la gente no saliera de su hogar, para evitar exponerlos al riesgo del COVID y disminuir la movilidad, que es lo que estamos tratando de hacer mucho esfuerzo, sobre todo en la región metropolitana. Ahora,
vamos a evaluar todas las aristas, las propuestas que haya sobre la mesa, también en las oportunidades. ¿Qué pasa si una oportunidad de lograr algo como lo que plantea el sacerdote Felipe Berríos en Antofagasta se demora muchas semanas en implementarse? Podría ser. Tal vez ese mecanismo no es un mecanismo fácil y para poder lograrlo se puede demorar 5 o 6 semanas. ¿Estamos en condiciones de esperar esas 5 o 6 semanas? Probablemente no. En cambio, si ese mecanismo es un mecanismo que puede estar habilitado en una semana, es un mecanismo que debiéramos tener sin duda sobre la mesa. Entonces, no le quepa la menor duda que nosotros lo que queremos es que si hay una segunda vuelta de un programa tan importante como Alimentos para Chile, sea un Alimentos para Chile 2.0. Así como mejoramos el IFE, mejoremos el Alimentos para Chile también. Ministra, la alcaldesa de Maipú, Barriga, sí. Eso. Diana. Dale, sí, Sole, dale. Que tenemos una nota sobre eso, sobre la queja que tiene ella de que le faltan todavía la entrega de al menos 20.000 cajas, entiendo. ¿Qué le responde a ella? Sí, yo vi a la alcaldesa Barriga que dice que le habían comprometido 150.000 cajas. La información que nos entrega el intendente Guevara es de 130.000, creo, si no me equivoco. Y en ese contexto nosotros entendemos que la alcaldesa, que tiene una comuna muy grande, pero muy grande, con mucha necesidad, mucho adulto mayor, por supuesto que quiere más cajas, como muchos alcaldes que nos hicieron el llamado angustioso a nombre de sus vecinos. Pero para eso mismo, entendiendo que la necesidad es muy grande, es que nosotros le entregamos a través de este fondo solidario a las municipalidades 100 millones de dólares. Y al municipio de Maipú le tocó un monto no menor de aporte desde el Estado a su municipio para que ella pueda ir en ayuda de esas casas, de esos hogares que no pudieron recibir este plan, que lo que buscaba era llegar al 70% de los hogares en promedio de la región metropolitana de las comunas en cuarentena. Entonces, entendiendo a la alcaldesa, pero entendiendo que la región metropolitana tiene 52 comunas y entendiendo de que además traspasamos recursos desde el gobierno para poder ir en ayuda a través de ellos, de cajas de alimentos, de atenciones, etcétera, esperamos que con ese aporte que el municipio de Maipú recibió por parte del gobierno, ella pueda ayudar también a esas familias que sin duda alguna le preocupan mucho. Ministra, le queremos agradecer por su tiempo y por esta conversación. Sabemos que tiene mucho trabajo que hacer, así es que la liberamos y le agradecemos. Ojalá tenga un lindo día y un lindo fin de semana. Sí, muchas gracias a ustedes y les recuerdo que hoy día entran nuevas comunas en cuarentena. La región metropolitana, El Monte, Talagante, Carea de Tango, en la quinta región Quillota y en la sexta región la comuna de Granero. Y además tenemos cordones sanitarios. Una cosa, el cordón sanitario, como somos muy estrictos y vamos fiscalizando uno a uno, se genera un taco súper enorme. No significa necesariamente que esté gente tratando de vulnerar el cordón. Exacto. Ahora, igual hay gente que lo intenta vulnerar, pero como fiscalizamos uno a uno, los devolvemos. No vulnere el cordón, respete el toque de queda, respete la cuarentena, pida los menos permisos posibles, porque es la única forma que finalmente vamos a tener de ir disminuyendo esta tasa de coronavirus. Así que este fin de semana sea un fin de semana largo para los que pueden, para los que no trabajan, quedándose en casa. Ese es el mensaje que podemos hacer para que nos cuidemos entre todos. Muchas gracias. Sí, ministra. De hecho, yo hoy día voy a salir al patio de mi casa. Muy bien. Un gran panorama. Se va a dar una vuelta y va a volver a entrar. Muy bien. Muchas gracias. Un abrazo, ministra. Gracias por el tiempo.